Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Jeremías por Francisco Arita en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. No podrán detener a estos fuertes invasores. Matarán a sus hijos y no podrán llorar por ellos. Los padres morirán también frente a sus hijos y a ellos ni se les permitirá llorar. Por eso le decía a Jeremías que no hiciera luto ni consuelo. Eso muy pronto lo iban a vivir. Ya los planes de Jeremías no parecían tan importantes ante todo lo que venía. Esto es una gran enseñanza para nosotros, pues somos muy dados a tener planes para nuestra vida, lo que no es necesariamente malo, pero hay que entender que un buen día puede llegar a Dios a destruir todo lo que teníamos ideado y dar una orden aplastante. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Si Dios desea que ocurra algo, ¿quién lo puede detener? El profeta como profecía. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jeremías 16, versículo 2. ¿Qué estaremos dispuestos a hacer por Dios? Él, por amor, no tuvo por usurpación ser igual a Dios y se hizo hombre, sufriendo muerte de cruz para que nosotros por este acto de amor seamos ya de Él para siempre. Sin que nosotros se lo pidiéramos y ni aún lo mereciéramos, entregó su vida por multitud de pecadores, cada uno de nosotros con multitud de pecados, que incluso nos da vergüenza el solo hecho de recordarnos. Gracias, Señor, por habernos salvado de esta situación. Nuestra propia experiencia testifica el cambio tan radical y profundo que hizo Cristo cuando llegó y trastornó nuestro mundo. Lo menos que yo pudiera hacer es entregar mi vida a su servicio. Sé que jamás igualaré lo que Él entregó por mí, pero aún con todo, entregar toda mi vida es lo que creo es lo más adecuado y definitivamente Él se merece eso y muchísimo más. ¿Te imaginas que un buen día Dios llegara y te pidiera algo que es muy difícil de cumplir? Eso le pasó a Jeremías. Ya había llegado a su edad casadera y ¿quién no pudiera estar pensando en formar una familia con alguna muchacha que le agradara? Es algo bastante normal para cualquiera y para quien desea casarse es un anhelo en el que solo se está esperando el momento oportuno para que Dios haga realidad dicho deseo. Pero para Jeremías, Dios tenía un plan muy diferente y bastante especial que requeriría un sacrificio importante para el profeta. Jeremías capítulo 16, versículos 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Muy directo y muy concreto, sin rodeos de ningún tipo. Dios le soltó a Jeremías una de esas órdenes que hacen tragar saliva a cualquiera. Considerando aparte de todo el contexto social de esos años, era algo muy duro de llevar a cabo. ¿Se imaginan después de unos años ver a hombres de su misma edad cargando en sus brazos a esos pequeños que alegran la vida y tener una esposa que los ama? Dios le estaba, no pidiendo, sino ordenando que eso no iba a ser para él. ¿Qué quería mostrar Dios? De hecho, este tipo de órdenes no fue exclusiva a Jeremías. A Ezequiel se le ordenó que no hiciera luto por su mujer cuando ella murió por voluntad de Dios, y a Oseas se le ordenó casarse con una mujer fornicaria con hijos de fornicaciones. ¿Por qué Dios da estas órdenes tan trascendentes para la vida de aquellos involucrados? ¿Qué deseos tiene en mente? Ahora hago esta pregunta para cualquiera de nosotros. ¿Qué haríamos ante una orden de esa trascendencia que implica finalmente despojarnos de algo que nos duele y obedecer sin respingar? Lo cierto es que este tipo de siervos de Dios fueron muy especiales. A Jeremías no le vemos quejarse ni rezongar ante tales palabras. No es como nosotros que hacemos valer nuestro derecho a disentir y cuestionamos el por qué, que si nosotros qué hicimos, que si no hay otro mejor preparado, y tantas cosas más vociferamos con tal de zafarnos de compromisos de esta naturaleza. De hecho, Dios da una muy buena razón por la que desea que Jeremías se mantenga soltero durante toda su vida. Jeremías 16, versículos 3 y 4. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nacieren en este lugar, y de sus madres que los parieren, y de los padres que los engendraren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados,
serán por muladar sobre la haz de la tierra, y con cuchillo y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Esa, mis hermanos, sí es una muy buena razón. Dios les estaba revelando que muy pronto vendría su juicio y que no solamente le tocaría a él vivirlo, sino a los hijos que pudieran tener, y que todo sería tan cruel y despiadado que no perdonarán a nadie, ni siquiera a los niños indefensos, ni a las débiles mujeres, ni a nadie. Sabemos que cuando llegaron todas esas invasiones, especialmente las 3 lideradas por Nabucodonosor, Judá experimentó el terror más grande que cualquier pueblo hubiera vivido. Los caldeos, con lujo de violencia, perpetraron la más grande matanza, torturas y atrocidades que alguno haya siquiera imaginado. Hambre, pestilencia, violaciones, decapitamientos, torturas inenarrables, hijos golpeados frente a sus padres, mujeres violadas frente a sus maridos, hombres enterrados hasta el cuello para que luego fueran devorados lentamente por hormigas y alacranes, etcétera, etcétera. Fue una auténtica masacre y Dios no movió un dedo para detenerla. Es más, todo esto fue parte de su voluntad, por increíble que parezca a muchos, pues aquellos israelitas no querían tener que ver nada con el gran Jehová. Su deseo se cumplió y se hizo realidad lo que Dios le dijo a Jeremías en estos momentos, tomando al profeta como profecía misma y representando con sus acciones lo que sucedería, le dice lo siguiente sin titubeo alguno. Jeremías 16, versículos 5 al 7. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni las consueles, porque yo he quitado de mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y piedades, y morirán en esta tierra grandes y chicos, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se arañarán, ni se mesarán por ellos, ni por ellos partirán pan por luto, para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. No podrán detener a estos fuertes invasores, matarán a sus hijos y no podrán llorar por ellos. Los padres morirán también frente a sus hijos, y a ellos ni se les permitirá llorar. Por eso le decía a Jeremías que no hiciera luto ni consuelo. Eso muy pronto lo iban a vivir. Ya los planes de Jeremías no parecían tan importantes ante todo lo que venía. Esto es una gran enseñanza para nosotros, pues somos muy dados a tener planes para nuestra vida, lo que no es necesariamente malo, pero hay que entender que un buen día puede llegar a Dios a destruir todo lo que teníamos ideado y dar una orden aplastante. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Si Dios desea que ocurra algo, ¿quién lo puede detener? Hay historias de cristianos que Dios les ordenó hacer cosas interesantes bajo su voluntad. Si conoces la historia de Jim Elliot, sabrás que fue un hombre movido a predicar a las tribus Aucas en Ecuador. Después de varios intentos, él con otros misioneros lograron hacer contacto con esas personas quienes eran hostiles con los foráneos. Ellos pensaron que con sus intentos de contacto lograrían tener una pacífica comunicación entre ellos. Las cosas no salieron como lo pensaron. Jim Elliot y los otros hombres fueron muertos por los nativos. Él dejó viuda a su mujer Elizabeth y a su hija huérfana. Uno nunca sabe cómo Dios hace que todo finalmente salga para bien. Elizabeth siguió el trabajo misionero de su esposo y ella pudo tener contacto con los Aucas. Fue capaz de llevarles el evangelio y todo ese pueblo se salvó. Dios obró maravillosamente en ese lugar y Jim Elliot fue parte muy importante en todo este asunto. Elizabeth Elliot es una de las mujeres más destacadas que hayan existido y su vida es un gran ejemplo del amor no solo de ella misma a Dios y a lo que le dejó ese trágico suceso, sino una demostración del amor mismo de Dios que fue capaz de salvar a aquellos salvajes de quienes nadie hubiera dado un centavo por sus vidas. Oh, grandes son tus planes, Dios mío. Todo lo que sigue en este capítulo de Jeremías son más y más exhortaciones, tales como las hemos visto en capítulos anteriores. Sorprende que el pueblo fue demasiado terco, pero a pesar de todo, Jeremías se rindió a Dios y todos sabemos que hubo bendición de esa de la que nadie puede arrepentirse de tenerla. Ayúdanos, Señor, no solamente a entenderte, sino a obedecerte como lo mereces, pues nada de nosotros vale tanto como tu voluntad. Gracias, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.